Muy buenas noches, me presento con todos ustedes. Mi nombre es Miguel Aliaga, profesor de Ciencias Sociales y a la vez coordinador del nivel de secundaria del Colegio University School. Le damos la bienvenida a estas clases virtuales. Es la primera oportunidad que tengo de contactarme a través de un aula virtual con todos ustedes. Sé que muchos de ustedes son alumnos antiguos y bueno, que bien que nos estén acompañando este año. Asimismo, un saludo a todos sus padres, esperando que puedan estar muy bien en su casa. A pesar de estos decretos supremos que están saliendo recientemente, una recomendación, creo que todas las hemos escuchado, y es quedarnos en casa. A pesar de las dificultades, creo que tenemos que mantener la calma, ¿no? Y cuidar nuestro estado emocional, que es muy importante, ¿no? Tanto la psicología, que aunque a veces no creamos en ese tipo de cosas, es muy importante. El curso como pueden notar, el curso que les vengo a traer hoy en día es la geografía. Nosotros entendemos muy bien qué es la geografía. La cuestión es saber definir correctamente de qué se trata la geografía, qué estudia la geografía, para qué es importante la geografía. Y eso el día de hoy vamos a explorar un poquito más acerca de cuáles son las ramas de la geografía y sobre todo entender de dónde proviene. Como podemos ver en el título, vamos a estudiar, una vez más se los comento, la geografía. De antemano les pido las disculpas del caso, porque van a encontrar espacios en los que me siento un poco nervioso, porque es muy complicado hablar a través de una cámara web. Dirigiéndome a ustedes, creo que es muy distinto, creo que el profesor está condicionado, eh, creo que su espacio, ¿no?, geográfico es un salón de clases, ¿no?, donde él pueda desenvolverse correctamente. Esto es nuevo para muchos profesores. Eh, Esperamos que lo que nosotros les mostremos en estos temas que vamos a estar tocando puedan llegar a ustedes y que puedan ponerlo en práctica, ¿no? Recuerden que el aprender no solo se basa en el hecho de escuchar, sino también buscar información, recolectar información acerca de lo que ustedes van a ir aprendiendo. Investiguemos un poquito más de lo que es la geografía. La geografía proviene del griego, no es una palabra en griega, que quiere decir la tierra, ¿no?, que busca describir o dibujar. La palabra geo, entendemos que en griego es tierra, y creo que grafía sabemos entender que son los dibujos, etcétera, de cosas. Esta es una ciencia que trata de la descripción o la representación gráfica de la tierra. Ustedes han visto láminas acerca del mundo, hemos visto paisajes, etcétera, de cosas. De esto se encarga estudiar la geografía. En sentido amplio es la ciencia que estudia la superficie terrestre, ¿no? Es lo que les estoy explicando. Las sociedades, que es la que habitan los territorios y paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí, ¿no? Pero, ¿solamente la geografía estudia lo que viene a ser el espacio terrestre? Es una pregunta para cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la geografía estudiaría lo que viene a ser la ecología? ¿Existirá la geografía humana? Es una pregunta que más adelante vamos a ir a contestarnos. Para eso, vamos a investigar un poquito más de quién fue la primera persona en utilizar la palabra geografía. El primer autor se llamó Eratóstenes, ¿no? Él fue escritor de una obra que hoy en día se encuentra perdida. Pero a través de la historia ha sido reconocida la palabra geografía, ¿no? A través del padre de la historia, que era Heródoto, ¿no? Esto para los griegos era la descripción racional de la Tierra, y particularmente es el estudio de las distintas regiones humanas como base de la formación del político. En ese entonces existían mapas circulares. La cuestión y la pregunta y la interrogante más grande es preguntarnos, en ese entonces, ¿cómo ellos podían dibujar mapas circulares? ¿Cuáles eran los pasos que tenían que seguir para saber dibujar? Vamos a retroceder y creo que vamos a tocar un poco de la historia universal, ¿no? De entender un poquito más acerca de los descubrimientos que se han ido dando en ese entonces. Recuerden que estamos en el año 276 o 194 antes de Cristo, ¿no? Entonces creo que ahí todavía recién se estaban dando ciertos descubrimientos. Pero en estos mapas circulares solo se encontraban ciertos continentes.
como Europa, como Asia y como la parte del norte de África. Generalmente nos encontraba todo el contorno del mundo, porque eran zonas que todavía no han sido descubiertas. Vamos con una rama de la geografía, que esta es la geografía física. Una vez más vamos a recalcar que la geo viene a ser el estudio de la Tierra y la geografía es gráficos para estructurar, ¿no?, un mapa o etcétera de cosas. Esta es conocida en un tiempo como la fisiografía. Es la rama de la geografía que estudia de forma sistémica y espacial la superficie terrestre, considerada en un conjunto y específicamente el espacio geográfico natural. Si hablamos de espacial, estamos hablando del exterior, que estudia la geografía física de la parte exterior de nuestro planeta. Es decir, que nosotros vamos a poder ver continentes, cómo se engloban las nubes y todo ese tipo de cosas. Vamos a entender muy bien por dónde se ubican las corrientes del Niño y ese tipo de cosas, que es impresionante desde un punto de vista. Y creo que a la mayoría de nosotros hasta un punto nos va a gustar la geografía. Esta constituye uno de los tres grandes campos del conocimiento geográfico, ¿no? Los otros dos son la geografía humana, cuyo objeto de estudio comprende el espacio geográfico humano, y la geografía regional, que es la que ofrece el enfoque unificador, estudiando los sistemas geográficos globalmente. Aquí en esta imagen podemos notar un poco de la investigación de la geografía física de la Tierra. Es lo que les estaba comentando, ¿no? Generalmente ustedes pueden creer que todo ese plano es el contorno del mundo. Dirán, pero se supone que debería ser circular, ¿no? En ese entonces se usaban ese tipo de gráficos para poder estructurar muy bien la geografía de nuestro planeta Tierra. Aquí podemos encontrar un poco de nuestras ramas, y eso es lo que le venías diciendo, ¿no? ¿Ustedes creen que la geografía pueda estudiar la ecología tal vez, ¿no? O el relieve, la hidrología, que es el ambiente en sí. Condensarnos un poco más del aire. La geografía se encarga de estudiar todas esas disciplinas. Inclusive las aguas terrestres, el clima, la vegetación, la fauna y el suelo, ¿no? Que es un estudio que cada uno da origen a distintas disciplinas. Entonces, la climatología, entendemos muy bien que estudia el clima y el tiempo, pero es una rama de la geografía. No es un título ganado, se podría decir, no es algo que en concreto que tiene sus ramificaciones. Recuerden que después de cada tema existen más ramificaciones para que poder llegar en conclusión y a llegar a una explicación sobre todo acerca de los orígenes de las cosas. Vamos con la segunda rama, que es la geografía humana. ¿Qué es la geografía humana, no? Profesor, ¿qué es geografía humana? No sé, no se me ocurre nada. Bueno, humanas son humanos, geografía ya entendemos, ya lo hemos explicado 2 veces. Entonces, como podemos leer, la geografía humana es otra rama, una rama más acerca de la geografía, la cual estudia las sociedades humanas desde la perspectiva territorial y espacial. Vámonos a centrar en este distrito, Caraballo. Caraballo es inmenso. Hay espacios que no son habitables como hay espacios que sí. Entonces, si entendemos que no hay espacios que no son habitables y que hay personas que han ido a lo largo del tiempo por tal vez no tener un lugar donde vivir, un lugar donde habitar, han ido poblándose, eso es lo que trata de estudiar la geografía. Espacios donde nosotros podamos habitar. Comprende ese espacio rural tal vez, ese espacio de relieve para que nosotros podamos habitar correctamente. Los campos de estudio de la geografía humana son la geografía de la población, geografía política, la económica, la cultural y urbana. ¿Qué es la geografía de la población? Se dice que es la que estudia los patrones de distribución de los seres humanos sobre la superficie terrestre y los procesos temporales o históricos que han originado o modificado. Muy bien, geografía de la población. Entendemos que vamos a tocar con la evolución del hombre tal vez, ¿no? Cómo se ha ido poblando el hombre, qué lugares ha tenido que ir para investigar. Un hombre no va a poder sobrevivir en un desierto. Entonces la geografía se encargaba de estudiar un poco más acerca de los sucesos donde se podía habitar un hombre. La geografía política es la que se encarga de los estudios de espacios políticos como ciencias, a fines de que pueda citarse a la ciencia política, ¿no? A la geopolítica o al campo multidisciplinario de los estudios internacionales. Es decir, que la geografía política también sirve para que nosotros podamos conocer ciertos espacios que nosotros ayudan a descubrir.
como el espacio donde tal vez en algún momento habitaron los dinosaurios, ¿no? Es una ciencia que se tiene que buscar porque es un espacio terrestre para que nosotros nos sirva como ciencia política. Tenemos la geografía económica. Esto es muy complejo, bueno, no es tan complejo de entender, pero es algo que nosotros, creo que ya explicándoles, vamos a saber para qué sirve la geografía humana. Se dice que la geografía económica, que estudia los patrones y procesos económicos de distribución en el tiempo y esencialmente en el espacio terrestre, eh, es la geografía que estudia, ¿no?, la distribución geográfica de factores económicos. En general, técnicamente, el ejemplo más grande que les puedo dar es una chacra. Para nosotros distribuir todos nuestros productos tenemos que tomar un tiempo delimitado. Tenemos que tener una ruta alterna para poder ir. Es decir, si tenemos un plan A, también tenemos un plan B. Porque ¿qué pasa si nosotros nos vamos para Chimbote, nos vamos para Arequipa, o si somos exportadores? Existe el tráfico, existe ese tipo de cosas, y nosotros tenemos que tener ciertos espacios geográficamente para nosotros saber dirigirnos a ciertos lugares. De esto se encarga la geografía económica. La cultural, nosotros sabemos que son paisajes, creo que a la cultura se nos viene la sierra, la selva y la costa, creo que es lo principal, ¿no? Lo más entendible posible. La geografía urbana es la ciencia que estudia las aglomeraciones humanas, representadas por las ciudades. Es decir, Lima está al punto de aglomerarse, ¿no? Está aglomerada porque también contamos con las personas de Venezuela, contamos con las personas mexicanas, etcétera de cosas. Es decir, que cierto espacio habitable tiene que tener un límite de habitantes. No crean que por el hecho de tener amplio espacio, todo es habitable. No todo es habitable. Entonces, creo que entendemos muy bien acerca de lo que viene a estudiar la geografía urbana. La rural, tres puntos muy concretos, es la agricultura, la ganadería y el turismo. Creo que entienden que son los tipos de asentamientos y problemas de estas áreas, ¿no? La despoblación, envejecimientos, problemas económicos, problemas ambientales. A esto es lo que estudia la geografía. Nosotros tenemos elementos geográficos. ¿Para qué servirán estos elementos geográficos? ¿Dónde se encuentran estos espacios geográficos? ¿Los inventó el hombre? ¿O en la Tierra ya habían estos elementos geográficos? Pues sí, la respuesta correcta a todo esto es que ya se encontraban en nuestra creación. Dentro de este relieve, o dentro de los elementos geográficos, se encuentra el relieve, se encuentra el agua, tenemos el clima, tenemos el suelo, los minerales y la vegetación, y sobre todo la vida animal. Entonces estos elementos fueron construidos también por el hombre, ¿no? Que fueron los paisajes culturales en el entorno geográfico, modificando el entorno natural. Tenemos entre elementos contraídos por el hombre que modifican enormemente los entornos naturales, tu vivienda, tu casa, ¿no? Que es una fabricación que lo hizo tu padre tal vez, o un constructor que conocían. Tenemos a las industrias y tenemos los caminos, que es muy importante entender que no puede haber una pista muchas veces en línea recta. Es por eso que nosotros, no sé si se han percatado de ver videos por donde ¿por qué hay abismos? ¿Por qué hay pistas por ciertos abismos? ¿Por qué se tienen que hacer las pistas por ahí y no por un... Si al costado hay un espaciote como para hacer una pista, ¿por qué no hacerla por ahí? El espacio, la investigación de la geografía, como sabemos que es la investigación acerca de la Tierra, tienen que buscar establecimientos donde se puedan ejercer ciertas construcciones. Uno no va a lo loco y en un desierto va a construir un edificio, un rascacielos. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a derrumbar, ¿no? Porque no tiene el espacio concreto, porque sabemos que todo un desierto está lleno de arena. Entonces hay que ser muy coherentes. Es un ejemplo muy extremista tal vez, pero es un ejemplo que lo más simplificado posible. Sabemos que los elementos es el agua también, que compone el 71% de la Tierra, ¿no? Está compuesta por dos átomos, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El clima, ¿no? Que también es investigada acerca por la geografía, ¿no? Que es muy tal vez entender, pero estudia la humedad, la temperatura, los vientos, y cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. Otro elemento que te podemos tener es el suelo, donde estás pisando ahora. Donde tienes tu piso tal vez, donde tú habitas, a eso se denomina suelo.
Sabemos que la flora, hemos tenido una, por ejemplo en Perú, vámonos a la selva. Tenemos una inmensidad de plantas medicinales, plantas, infinidad de frutas que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces, la descripción dentro de la geografía es la abundancia y los periodos de floración. A eso es lo que se dedica la geografía. Tenemos la fauna. Se refiere al conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica que son propias de un periodo geológico. Esta depende tanto de los factores abióticos como de factores bióticos. Entre estos sobresalen las relaciones posibles de competencia y de depredación entre especies. Creo que dentro de toda la clase, tal vez me salga un poquito, pero la palabra depredación tiene que ver mucho con lo que nos está pasando hoy en día. Espero que tomen conciencia tal vez un poquito más acerca de lo que les voy a comentar. Conocemos que en el mundo existen personas buenas y malas, que hay depredación extrema muchas veces, que hay animales ya extintos gracias a nosotros, gracias a nuestra inconsciencia tal vez. Lo que te voy a pedir hoy en día es un poco de reflexión tal vez y un poco de que te pongas la mano o no tanto la mano en el pecho, ¿no? Y sentir tu corazón, sino también que tengas un poco de criterio, que no hace falta ser adulto para entender un poquito acerca de lo que te voy a comentar. A lo largo del tiempo nosotros hemos quitado a muchos animales su espacio, su hábitat. Hemos tratado de domesticar a una vaca. Yo creo que si nosotros, creo que entendemos muy bien, si nosotros llevaríamos una vaca a su hábitat natural, una vaca ya domesticada se moriría, porque no va a saber qué hacer. Nosotros le hemos acostumbrado a alimentar, a saber, a producirla, se podría decir, para que nosotros nos genere, a lo largo del tiempo, o queramos entenderlos o no, economía. Pero sin embargo, ¿qué pasa con el perro y con el gato? Buscamos perros de raza, ¿verdad? Buscamos gatos de raza. La mayoría de las personas que he conocido suelen decir que los gatos les causan alergia. Yo sinceramente era un alérgico a los gatos. A mí me producían ronchas por todo el cuerpo. Creo que tal vez se podría decir que sí, ¿no? Es una alergia en sí, pero tal vez pueda ser una psicosis mental, ¿no? Por el hecho de no poder lidiar con un gato. Entonces, hay que aprender a definir muy bien, porque también hay maneras de ser un poco menos, más agresivos con la discriminación de un animal. En global, el hecho de adoptar un animal es muy complejo. Tal vez la comparación que voy a hacer no les va a agradar a muchos de ustedes, ¿no? Pero comparamos un poquito de un animal recién nacido, un perrito, con un bebé. Yo creo que para ambos, tanto como para un ser vivo, un humano, como para una especie animal, similarmente necesitan los mismos cuidados. Entonces creo que hay que ser un poquito más conscientes que el hecho de que si tú te pones en esta posición de ser un bebé y que te alejen de tu madre, o que te dejen sin comer 3 días, o no te brinden un poco de agua, creo que va a ser muy, muy complejo sobrevivir. Pero a pesar de eso, los animales son fieles, ¿verdad? Tu perro sigue rascándote tu puerta, tu perro, a pesar de que le gritaste, a pesar de que no le diste de comer, sigue tratando de alegrarte, a pesar de que lo dejes afuera como 3 días, como 4 días, o como si vio en un video de redes sociales, que dejaron una perrita como una semana en la calle. Entonces, tenemos que tener un poquito más de conciencia. Y a la larga entendemos que esta depredación que nosotros hemos causado ha hecho que se genere acerca de este virus. Este virus, el COVID-19, proviene de los animales. Es muy complejo de entender. Hay personas que han ido matando a sus animales por el miedo de contraer ese virus. Entonces, entendemos, y creo que a muchas personas les he escuchado decir, paró la delincuencia, pararon muchas cosas, feminicidios, etcétera de cosas. Pero la complejidad de todo esto es entender que el mundo nos está golpeando a nosotros para poder entender y darle un mejor cuidado. ¿Cuántas campañas se hicieron acerca de proteger la contaminación, de ya dejar de contaminar, ¿verdad? De cambiar nuestros hábitos, y a pesar de eso nosotros no cambiamos. Pero hoy en día estamos en nuestras casas en búsqueda de salir de la desesperación,
¿Pero por qué? Porque nosotros hemos hecho una ruptura de nuestros hábitos correspondientes como personas. Darle nuestros espacios a nuestros hijos, conversar un poquito más con ellos. Mira el lado positivo a todo esto. Están pasando buenas cosas, porque hoy en día puedes compartir más tiempo con tu hijo, puedes conversarle. Lo que te puedo recomendar hoy en día es que dejes un poquito más tu celular y te dediques un poquito más a tus hijos. O tu niño, o tu joven que estás viendo este video, dedícate un poco más a tus padres, establece un horario. Yo sé que ustedes como jóvenes deben estar acostándose a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, porque es muy complejo dormir en un espacio donde te encuentras encerrado. Ahora imagínate esos animales que están enjaulados, que no tienen la libertad como para salir. Entonces a esto quería llegar, que nosotros en esta oportunidad estamos pasando una crisis, porque hasta yo podría decir, en lo emocional. Entonces hay que ser un poquito más conscientes y de lo que te puede enseñar esto que está pasando, de verdad aprende. De verdad que te sirva para que tú más adelante el hecho de criar un animal lo cuides de corazón. No se trata de creer religiosamente, no se trata de... Si no crees en Dios, está bien, si crees en Dios, muy bien, pero se trata de nosotros respetarnos, no solo como personas, sino respetar que cada animal, que cada lugar tiene su espacio y que le debemos dar el espacio suficiente, que las playas deberían estar sin contaminación, que deberíamos tener abundante vegetación. Entonces, creo que nos han golpeado duramente como para nosotros comenzar a entender. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Una vez más les recuerdo mi nombre es Miguel Aliaga, profesor de Ciencias Sociales y a la vez coordinador del Colegio University School en el nivel secundario. Muchísimo gusto de poder tal vez no conocerlos presencialmente, pero saber que están ahí a través de esta pantalla, de que puedan emprender un poquito más. Nuevamente las disculpas del caso, por el nerviosismo tal vez, ¿no? Es un poco complejo, creo que muchos profesores, y creo que vamos a tener que adaptarnos, todos en conjunto. Y recuerda que una frase muy grande que me decía mi mamá, que nunca va a ser tarde para aprender. Así que si este video no solo va dedicado para ti, alumno, sino va dedicado para padres también, para que ustedes entiendan y se dediquen un poquito más. Tal vez ese es el espacio que necesitan tal vez para compartir un poquito más con sus hijos, mediante el estudio, ¿no? Del hecho de que tu hijo muchas veces quiere, perdonen, ¿no? Que toque un poquito más acerca de la psicología. Pero tu hijo tal vez quiere, tal vez que tú le muestres cómo se hace la tarea, investigar junto contigo, pero tú como adulto dices, no, pero bueno, yo no sé, porque ya cambiaron los tiempos, pero también dale con todo el gusto, dale con ánimo, ¿no? De poder crecer con tu hijo. Y créeme que si tú le das ese espacio, esa confianza, ¿no? De poder compartir un poquito más, te vas a dar cuenta de las reales habilidades que pueda tener tu hijo. A pesar de que nosotros podamos habitar en una sola casa, muchas veces no terminamos de conocer a nuestros hijos. Es la mayor recomendación que te puedo dar. Pasa tiempo con ellos. Y así igual tú, joven, quítate un poco más de alejarte del celular y hacer cosas buenas. Hagan ejercicios de relajación, escuchen música relajante, eviten aglomerarse con noticias que los puedan aturdir, que los puedan asustar. Y bueno, una vez más, quedarse en casa, ¿no? Y respetar todo nuestro decreto supremo. Esperando que todo mejore, la familia de University School está muy agradecido con ustedes por ser partícipes. De antemano, espero poder seguir compartiendo con ustedes y así me despido, agradeciéndoles, y ya en próximas clases nos encontraremos. Muchísimas gracias.